Durante el conflicto armado interno en Guatemala, el esposo de Ana desapareció. Ella intentó buscarlo, pero sin resultados. No sabe qué le pasó, si está vivo o muerto, o dónde está su cuerpo. Escuchando la radio, ella supo sobre la Fundación de Antropología Forense de Guatemala, o FAFG. Después de una larga plática con su familia, decidió acercarse a la fundación con la esperanza de tener más información sobre su esposo. En la FAFG, asistimos a las familias en la búsqueda de sus seres queridos. Hemos desarrollado un sistema multidisciplinario de identificación humana, el cual se enfoca en entender y comparar toda la información que se genera en cada uno de nuestros departamentos científicos para lograr la identificación de una persona desaparecida. Ana participó en una entrevista con un investigador de la FAFG, compartiendo datos sobre su esposo desaparecido, su nombre, sexo, edad, características únicas, por ejemplo, cómo eran sus dientes, si se lastimó o quebró un hueso alguna vez. También compartió información sobre el día y la fecha en que desapareció su esposo. Además, toda la información de la familia, como quiénes están vivos, si tuvo hijos, si hubo más víctimas de la misma familia, o si otras personas estaban en la desaparición, con el fin de crear un genograma de la familia. Para concluir, el investigador de FAFG tomó la muestra de ADN de Ana, sus hijas y otros familiares de su esposo. Con más información sobre la persona desaparecida, aumentamos las posibilidades de encontrarla o identificarla. Mientras Ana y muchas otras personas brindan información en las entrevistas que realizan los investigadores, los arqueólogos forenses de la FAFG están buscando las osamentas, usualmente en fosas clandestinas en muchos departamentos dentro del país. El equipo encuentra, mapea, limpia, documenta, exhuma las fosas y registra los restos óseos humanos recuperados, los cuales son trasladados al Laboratorio de Antropología Forense de la FAFG. Ya en el Laboratorio de Antropología Forense, los antropólogos forenses limpian, documentan, registran y examinan los restos óseos humanos y la evidencia asociada recuperada durante una exhumación. Ellos pueden determinar la posible causa de muerte de la víctima, su sexo, edad, estatura y otras características únicas que llamamos el perfil biológico. Los antropólogos forenses toman una muestra esquelética, la cual puede ser de un hueso o pieza dental, para extraer el ADN y ser procesado. Para procesar el ADN de la osamenta, la muestra se envía al Laboratorio de Genética Forense de la FAFG, en donde los genetistas forenses procesan la muestra esquelética y también las muestras de ADN brindadas por familiares, como Ana y sus hijas, para obtener los perfiles genéticos, los cuales son únicos para cada individuo. Un perfil genético es único porque cada persona hereda la mitad de ADN de la madre y la otra mitad del padre, lo que conocemos como ADN nuclear. Para analizar un perfil genético tenemos que estudiar el ADN por partes, llamadas regiones. Una persona comparte en menor grado información genética con hermanos, tíos, abuelos, nietos, primos, etc. Cada perfil genético es ingresado al Banco Genético Nacional de Familiares y Víctimas de Desaparición Forzada de la FAFG, que es el lugar que almacena todos los perfiles genéticos de los familiares y de las osamentas recuperadas. Esto nos permite identificar cuerpos o restos óseos humanos a través de los familiares biológicos. Para encontrar una posible coincidencia, realizamos una comparación entre todos los perfiles genéticos de cada osamenta y los perfiles genéticos del banco, utilizando el software Emphasis. Al encontrar una coincidencia de ADN entre los perfiles genéticos de los familiares y una osamenta, se informa al equipo de confirmación de identificaciones
e inicia el procedimiento de la confirmación de identificación. La confirmación de identificación está compuesta por los siguientes pasos. Se evalúa rigurosamente toda la información recopilada durante la investigación de las personas desaparecidas, toma de muestras, proceso de exhumación y análisis de los restos óseos recuperados. De la misma manera, se consultan recursos informativos que puedan tener registros de víctimas y brindar elementos que contribuyan a tener un mejor entendimiento de la coincidencia encontrada. Asignamos al caso el contexto de identificación, es decir, dónde, quiénes, cuándo y cómo se dio el hecho, para establecer la probabilidad a priori, que consiste en toda la información no genética obtenida de la investigación realizada, la cual nos ayuda a filtrar la información. Con más información disponible, podemos reducir las probabilidades a priori, que aumenta la posibilidad de confirmar una identificación. Toda la información es comparada con el resultado del análisis genético. Durante el análisis de toda la información, se define si la coincidencia inicial es confirmada, excluida o se determina inconclusa. En ciertos casos, continuamos con la investigación cuando no hay elementos que la descarten, pero existen indicios de probable identificación. Finalmente, se presentan las propuestas de identificación al Comité de Identificaciones, basadas en el análisis de toda la información disponible para la coincidencia. En este comité, se decide si la propuesta confirma la identificación o si requiere más investigación. Cuando Ana y sus hijas nos brindaron información y sus muestras de ADN, se desconocía el lugar de enterramiento de su esposo. Aplicando todos los pasos del Sistema Multidisciplinario de Identificación Humana, la FAFG logró identificar a una de las osamentas recuperadas durante una exhumación como el esposo de Ana. Hasta ese momento se conoce la verdad. Una vez confirmada la identificación, notificamos a Ana y a su familia sobre la identificación de su esposo, dando un resumen de la identificación y creando un espacio de confianza para que la familia pueda hacer preguntas. Finalmente, coordinamos con Ana la entrega de su ser querido, respetando sus tradiciones, cultura y tiempo para el entierro. Con los familiares, conmemoramos el regreso de su esposo para brindarle un entierro digno. Inicia la búsqueda de tu familiar desaparecido. Comunícate con nosotros al WhatsApp 5909-1103. Únete a la búsqueda. Para más información, visita fafg.org.